Buenas noches, jóvenes. Comenzamos en un par de minutos. Esperamos que se conecten los demás, por favor.
Ok, buenas noches chicos, ¿cómo están? Eh, Vamos a comenzar las clases, así no hacemos hígado viendo el partido. ¿Me escuchan bien? Un poco bajo. Ok, vamos a terminar de explicar lo que en la clase anterior quedó pendiente. Y así despejamos algunas incógnitas. A ver, veamos. Ah, no, ok, es esto. Entonces, lo que habíamos hecho en la clase anterior es revisar todo lo correspondiente a la primera parte, que en realidad sería un repaso, ¿no? La primera parte de lo hecho en el periodo de desarrollo de un proyecto de investigación. Esto, en cierta manera, responde a lo que ya ustedes habían revisado durante las experiencias curriculares de metodología de investigación 1 y metodología de investigación 2. Aquí simplemente hicimos un breve repaso respecto de lo que implica la construcción de la realidad problemática. ¿Ok? Ese es el punto de partida de cualquier proyecto de investigación. O sea, identificar el problema. Definir cuáles van a ser las variables, es decir, los aspectos sobre los cuales va a versar mi investigación. Es fundamental de que las investigaciones se desarrollen sobre un tema en el que yo me siento cómodo, sabes, que me guste, y que no hay nada peor que investigar algo que no te gusta. Segundo, en el que yo tenga conocimiento, experiencia, no porque no puedas descubrir nada nuevo, sino porque se supone que en este caso tú quieres profundizar los conocimientos de algo. Pero si es el caso de que de repente quieres abordar un nuevo ámbito de conocimiento, no hay ningún problema. De todas maneras, tienes que ponerte a corriente de qué es lo que se está desarrollando, investigando en ese ámbito de conocimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, principalmente la realidad problemática va a permitir que ustedes identifiquen los problemas a los cuales van a, de alguna manera, o describir o explicar. En algunos casos incluso se podría decir predecir, ¿no? Pero bueno, nosotros también estamos desarrollando probablemente investigaciones a ese nivel, pero es una de las funciones de la investigación científica, ¿no? La capacidad de poder predecir. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que todos los temas, las variables que ustedes elijan para poder investigar, tienen que estar en el marco de lo establecido en la resolución que determina las líneas de investigación para esta maestría. También hay que tomar en cuenta que el desarrollo de la redacción de la tesis debe respetar el estilo de redacción APA, que es el que ha determinado la universidad, que se debe respetar, y con todo lo que implica, ¿no?, en su versión número 7. Bueno, el desarrollo de la realidad problemática, ¿no?, tiene que ver con estas dos primeras partes, ¿no?, las partes iniciales, el planteamiento y dirección del problema de investigación, y luego parte de la fundamentación metodológica del proyecto. Es decir, ya yo elijo el tema, pero ahora luego voy a ver si es que este tema y estas variables realmente están relacionadas o no están relacionadas, ¿no? El tema que estoy eligiendo es un tema actual, es un tema vigente, ¿no? Y ver cómo es que la teoría se va desarrollando alrededor de estas variables que estoy eligiendo. ¿Ok? Entonces se supone que en la etapa actual nosotros vamos a hacer el diseño y el desarrollo del trabajo de investigación que involucra el proyecto y el trabajo de campo. Bueno, sobre las líneas de investigación, poco más podemos decir, ¿no? Son áreas de conocimiento que contribuyen a resolver un problema. Se supone que las líneas de investigación están asociadas al contexto actual, ¿no?, de nuestro entorno, y por tanto son determinadas por la universidad, quien establece hacia dónde se deben orientar las investigaciones,
Evidentemente, esto tiene que ver con las necesidades que tiene nuestra sociedad. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, por otro lado, decir que permite integrar sus investigaciones de un conjunto de problemas relacionados con en fin, ustedes ya en la clase anterior habíamos comentado al respecto. Esto está en una resolución que ya ustedes tienen a mano. El tema de la declaratoria de autenticidad, la autoría, es muy importante. Algo que también es importante es que ustedes tienen que generar documentos que sean inéditos, por tanto, está muy vigente el tema de la revisión y evaluación de originalidad que se van a hacer a los trabajos vuestros. Segundo, tienen que elegir un enfoque, es decir, ya esto comienza a orientarse más al diseño, es decir, a cómo voy a desarrollar yo mi investigación, ¿no? ¿Cuál va a ser mi estrategia para poder desarrollar mi investigación? ¿Cómo voy a poder responder a mi problema de investigación, ¿no? Ok, entonces ese enfoque puede ser cualitativo o cuantitativo. En la actualidad ya no solamente se habla de enfoque, en la actual, vamos a decir así, el actual libro de Hernández, que hablaba de rutas, habla de rutas de investigación, habla de ruta cuantitativa, cualitativa, incluso habla de la ruta mixta. Que la estructura del proyecto de investigación y de la tesis también está dada en la guía, que es el documento que ustedes deben seguir para desarrollar. ¿Okay? Los formatos tienen que respetar los que dice la guía. ¿Okay? Aquí hay algunos, pero no coinciden con la guía. El documento de referencia es la guía, ¿ya? La guía que les ha facilitado la universidad, que yo también he copiado en el WhatsApp grupal. Ok, respecto al formato, al estilo de redacción APA, bueno, también les he facilitado el documento, vamos a decir así, el resumen del estilo de redacción APA de la última versión. Ok, esto tiene edición. Hay aspectos fundamentales que son básicamente relacionados a las tablas y figuras, que es el cambio con la versión 6. Ok, que las tablas y figuras ahora se referencian o se citan en el mismo orden, la numeración y el título en la parte superior y luego la nota en la parte inferior, que indica la procedencia de esa figura o de esa tabla. Las citas y referencias han mantenido sus formatos, que se ordenan de manera alfabética y con sangría francesa. Okay. Respecto al citado, bueno, ahí ya digamos que ustedes tienen seguramente una experiencia desarrollada en los dos anteriores módulos, o sea que esto no debe ser nuevo para ustedes, respecto a las citas cortas y citas largas, ¿no? Luego, la forma de la redacción, ¿no? Respecto de la redacción, en cuanto a cómo hacer la cita del autor, ¿no? Unos que vayan a la parte inicial y otros en la parte final, ¿okay? Sobre el tomar la referencia, ojo, pensar los manuales. En el manual dan ejemplos de cómo puedes realizar las citas y dependiendo del tipo de documento. En nuestro caso, básicamente vamos a trabajar con libros, artículos científicos, tesis, ¿no? Creo que nada más. ¿Okay? En el caso de periódicos, de revistas, ¿no? De artículos periodísticos, el único lugar donde se pueden utilizar ese tipo de documentos que no son científicos, ¿okay? Es en la parte de la realidad problemática. Es decir, yo para darle sustento a mi realidad problemática, para darle, vamos a decir así, un peso importante, para darle un adecuado respaldo de lo que yo considero que es un problema en el ámbito local. Podría mencionar videos, reportajes,
artículos periodísticos, ¿no? Artículos de revistas, ¿sí? No necesariamente de investigación, pero para mencionar de dónde o dónde es que yo ubico o encuentro o dónde veo que surge el problema de tema de mi interés. ¿Okay? Entonces, solamente en la realidad problemática podríamos utilizar estos documentos que no son científicos. Y no son científicos simplemente porque no han seguido el proceso, no han aplicado la metodología de investigación científica. ¿Okay? Por ello, podríamos decir, no, algunos pueden tener fuentes fidedignas, ¿no? Algunos pueden responder a bases de datos estadísticos. Sí, pero no son un documento científico. ¿Ya? Bueno, aquí lo que les comentaba hace un momento, ¿no? En la tabla, cómo se citan las tablas. Y en el caso de las figuras, este formato es el anterior, corresponde a la PASEI, en la paquita cambiado. Respecto a las fuentes de información, ustedes podrán utilizar fuentes primarias, secundarias y terciarias. Hablan de las primarias, las fuentes que ustedes generan como parte de su trabajo, las secundarias que son fuentes de terceros, documentos, datos de terceros, y las terciarias que son resúmenes institucionales, ¿no? Compendios, memorias, etc. ¿Okay? Respecto a las líneas de investigación, bueno, yo para buscar mi tema de investigación, para definir mi realidad problemática, seguramente he tratado de buscar información que me dé más luces respecto del tema que me interesa. ¿Sí? Entonces eso es seguramente haber revisado libros, algunos resúmenes, alguna información incluso periodística que pueda dar sustento a lo que ustedes están planteando como tema de investigación. Respecto a las fuentes de consulta, ya he visto que algunos han estado haciendo ingreso a las bases de datos a las que la universidad está suscrita. Eso es muy bueno, ¿no? Trabajar con ProQuest, con ESCO, con Scopus, con Elsevier, con ScienceDirect, es muy bueno. Bueno, aun cuando el profe ha entrado a Cielo, ha entrado a Regalic, etcétera, también no está mal, ¿no? O sea, yo entiendo de que este es un proceso que va introduciendo, cada vez que vamos realizando trabajos científicos, vamos mejorando, vamos ampliando nuestros conocimientos y nuestro ámbito de búsqueda, incluso nuestras preferencias. Porque claro, personalmente, por ejemplo, a mí me gusta trabajar mucho con ScienceDirect, ¿sí? Me parece una revista bastante interesante, pero puede que a otro le guste más pues, trabajar con ProQuest, ¿no? ProQuest encuentras una gran cantidad de tesis y tesis en idioma español, ¿no? Además, la calidad de estas tesis también pasa por un jurado bastante estricto, ¿no? No cualquiera publica en ProQuest, ¿no? En este caso. Ya. Nuestra biblioteca virtual, ya saben que pueden acceder a ella a través del link, ¿no? Sobre la investigación también comentamos sobre la cuantitativa y cualitativa. Básicamente esa diferenciación se ha centrado en el tipo de procesamiento de datos. En este caso, la mayoría va a trabajar datos numéricos, por tanto, seguramente se representa un enfoque cuantitativo. Hay algunos muy pocos, pero hay que han decidido trabajar en un enfoque cualitativo y por tanto van a procesar textos, ¿sí? Textos, información textual. Vamos a ver que hay una diferencia, ¿no? Entre trabajar en investigación cuantitativa y trabajar en investigación cualitativa, ¿no? En la cualitativa los grupos son pequeños, ¿no? En la cuantitativa los grupos son grandes, ¿no? Además, la cualitativa generalmente digo, se trabaja en ámbitos donde vamos a decir así, no hay muchos antecedentes, las teorías son nuevas, o cuando se realiza estudio de casos, ¿no? Cuando es una situación muy característica, ¿no? Que dista o se diferencia del total del general, ¿no? O sea, vamos a decir así, de los grupos grandes. Entonces, bueno, como aquí ven, técnica de análisis de datos, fundamentada en el estudio de casos, ¿no? Los casos. Generalmente, evidentemente, cuando hablamos de un caso, estamos hablando de que no es parte del grupo regular, ¿no? Que no son
casos, no, como casos especiales, ¿no? Ok. Otra característica es que la investigación cualitativa no se puede inferir. Los resultados que se tienen son específicos, solo pueden asociarse al caso estudiado. En el caso de las cuantitativas, sí, ¿no? Los resultados se pueden generalizar. En la cuantitativa se establecen y se calculan las muestras, ¿no? Que es una proporción representativa de la población. Existen instrumentos de recolección de datos, ¿no? Pero esos instrumentos, evidentemente, que permiten recolectar una gran cantidad de datos, que es lo que se analiza. Puede comprobarse días a partir del análisis estadístico. Ok, y bueno, algunos paradigmas respecto del enfoque cuantitativo y cualitativo, que está asociado con la corriente positivista, ¿no? En fin, básicamente son teorías del desarrollo del conocimiento, ¿no? Como ejemplos, también aquí dos ejemplos de cómo es un enfoque cuantitativo y cómo es un enfoque cuantitativo, que van a haber algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del enfoque cualitativo, se lee en el texto, dice, desde este enfoque y a través de la revisión literaria y académica sobre el tema, se realizan entrevistas e historias de vida a 14 mujeres. Miren, ¿ves? Está hablando ya de los instrumentos que ellos utilizan para hacer su recolección de información. Entrevistas, historias de vida, ¿ok? Focus group, observación, ¿no? Observación en acción también, ¿no? O sea, te pones a convivir con el grupo de estudio. 14 mujeres, que se dan cuenta es un tamaño pequeño, en algún momento se bebidas, a partir de ellos se explica bajo qué contexto ellas consideran su adicción, cómo actuaron, cuáles fueron sus momentos previos, posteriores a ello, pues asimismo explican y narran cómo llegaron a esta situación desde el entendimiento de su entorno, tanto presente como pasado. Sería propio de un enfoque cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, por ejemplo, cómo se podría abordar ese tema, ¿no? Desde este enfoque se puede explicar una encuesta para conocer las tendencias, porcentajes de mujeres que han sido violentadas en alguna de las formas físicas, psicológicas y sexual en los últimos 15 años. Ello implica la revisión de trabajos previos y la construcción de indicadores para medir las variables. La muestra será determinada estadísticamente y los resultados serán analizados con determinados estadígrafos con el fin de comprobar las hipótesis. En el análisis cuantitativo voy a coger grandes grupos, voy a coger aquí mujeres, en total mujeres. Pueden ser de una población determinada, el norte, una metropolitana, el distrito X, el distrito Y, y dependiendo de la población, del tamaño de su población de mujeres, voy a establecer el tamaño de la muestra. ¿Sí? Y bueno, eso me va a permitir de alguna manera validar mi hipótesis a partir de la información que recolecto, ¿no? En función del procesamiento y análisis. Ok. Luego, sobre la diferencia entre el diseño y el desarrollo, bueno, uno es el plan, habíamos dicho, y el otro es el desarrollo de campo, el trabajo de campo, ¿no? Que ya sería llevar el plan de investigación, aplicarlo, ¿no? Llevarlo a la práctica. ¿Okay? En la parte del plan está toda la parte del marco teórico, ¿okay? Es decir, la teoría que va a respaldar mi investigación, el diseño, que sería el marco metodológico, es decir, cómo voy a llevar a cabo la investigación, ¿okay? El cronograma, es decir, el tiempo, los recursos que voy a requerir, el presupuesto, y luego el procesamiento de los datos. En la parte de desarrollo ya es básicamente, bueno, en la primera parte ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es el producto final de la parte de proyecto? Es el instrumento de recolección de datos. Por tanto, aquí ya se incluye la prueba de confiabilidad del instrumento. Es decir, yo voy a construir un instrumento, pero además voy a validar que ese instrumento sea bueno, sea útil, recolecte la información que yo realmente quiero recolectar. ¿Sí? Y ya en la segunda parte, una vez validado, porque, claro, aquí hay una prueba de validez y confiabilidad del instrumento. La prueba de validez
y lo van a realizar con los profesores, que hay una prueba de validez de contenido, básicamente a través de expertos, y la de confiabilidad a partir de una prueba piloto, ¿no? Una encuesta piloto. Porque una vez que ya he hecho la validación de mi instrumento, la siguiente etapa, que comienza en la semana 9, me va a permitir trabajar en la recolección de datos. Voy a aplicar mi instrumento, voy a enviárselo, en todo caso, salir a recolectar la información de mi público objetivo, de mi población objetivo, o sea, de la muestra de mi población objetivo. Y estos datos recolectados los voy a ordenar, los voy a sistematizar, luego depurar, los voy a procesar, analizar y tratar de mis resultados. ¿Sí? En función de sus resultados voy a verificar si la hipótesis que yo había planteado resulta cierta o no. Luego, también, los resultados me van a permitir a mí, como parte de este proceso, realizar una discusión, una comparación con los documentos que yo he encontrado en la búsqueda de antecedentes. Por tanto, se supone que los antecedentes que yo tenga, que yo plantee en mi investigación, tienen que ser antecedentes que manejen las mismas variables de estudio, las mismas que yo tengo seleccionadas, elegidas. ¿Ok? Profe, no encuentro antecedentes con mis variables. Es probable que si no encuentras antecedentes con tus variables, de repente tu investigación no está bien orientada. Hay que tener mucho cuidado respecto de qué cosa trata de relacionar. ¿Ok? Vamos a ver. A mí se me ha quedado muy algunos ejemplos o algunos errores que en ocasiones cometen los maestristas, ¿no? Se tratan de relacionar dos variables, teóricamente parecen dos variables, pero resulta que una es parte de la otra. ¿Ok? Una es parte de la otra. Entonces, cuando tú quieres establecer y planteas una hipótesis, o no, una hipótesis, o planteas una pregunta de investigación que quiere demostrar si la variable X está relacionada con la variable Y, entendimos que una es parte de la otra, pues sería ilógico, ¿no? Evidentemente están relacionadas, si una es parte de la otra. Ahí, evidentemente, hay un error en el entendimiento. O a veces tienen relacionadas dos variables que no tienen relación. ¿Sí? Dos variables que no tienen relación. Ahí también se habla de relaciones espurias y, por tanto, es difícil que se encuentren antecedentes. La mejor forma de validar que tu investigación está bien orientada es a partir de la búsqueda de antecedentes y de la ubicación de antecedentes. Bueno, dice, el proceso de diseño de investigación consta de 3 momentos: planteamiento del problema, marco teórico y diseño metodológico. Lo que les decía, ¿no? La parte inicial, que es la realidad problemática, el planteamiento del problema, el marco teórico, que es todos los antecedentes que le dan sustento a tu estudio, y el marco metodológico, y diseño metodológico, que es el cómo voy a desarrollar el estudio. Ya. ¿Qué es la tesis? Es un documento escrito, que es el método científico, se sustenta ante un jurado, y una investigación, y es una investigación relacionada con tu especialidad. El producto es producto de un proceso de investigación. ¿Okay? La constituye aspectos éticos, tiene que tener integridad académica, tiene que ver todos los ámbitos de la parte académica, tiene que ver con la responsabilidad social, y además esto hace que tú formes parte de una comunidad de investigadores y educadores, ¿no? Y cada vez es más relevante. Se hace parte. La gente que participa dentro del proceso de investigación también, ¿no? Forma parte de esa comunidad, entonces se hace parte de esa comunidad. Respecto al problema de investigación, hemos dicho, ¿no? Usted tiene que ubicar su problema de investigación desde el ámbito de su realidad. Tu porción de realidad, es decir, dónde vives, dónde te mueves, dónde trabajas, dónde circulas, qué lugares has visitado. Todo eso forma tu realidad. Y en ese ámbito tienes que identificar algo que llame tu atención, evidentemente asociado a los temas relevantes
de la maestría, que están reflejados en las líneas de investigación. Tienes que también eh, identificar si el tema que tú has elegido es un tema relevante, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, ¿no? Por tanto, este factor es fundamental, ¿no? En el proceso de selección del tema a investigar. También hay que determinar la viabilidad de la investigación. ¿Y qué significa determinar la viabilidad de la investigación? Significa no solo que tú tengas la capacidad de, de realizar el tiempo disponible, sino además que te permitan acceder a las fuentes de datos, ¿ok? A las fuentes de datos o a los datos propiamente dichos, ¿ok? Entonces, si yo tengo la oportunidad de poner en práctica mi investigación y lo hago y lo puedo poner en práctica dentro de una institución, que sería lo mejor de lo mejor, ¿no? Porque sería una investigación experimental, ¿eh? Y no solamente vas a tú a proponer una solución teórica, sino que vas a poner en práctica, vas a experimentar si esa solución que tú planteas es realmente eficiente, si se genera algún tipo de cambio, ¿no? Un cambio positivo, una mejora. ¿Ok? Entonces hay que ver la viabilidad, ¿no? La viabilidad de la investigación, si es factible hacer. ¿Qué aspectos son importantes para la elección? Bueno, ya si ustedes lo saben, que hay que realizar la bibliografía, hay que indagar sobre la viabilidad, debe tener por lo menos el visto bueno del jefe o de la alta dirección para poder aplicar dentro de una institución, ¿no? Tengo que investigar sobre el tema elegido, es decir, buscar libros, definir las variables, conocer con mayor profundidad el tema y luego plantearse las interrogantes. Esa sería la parte de la formulación de las preguntas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago la elección del tema o cómo procedo yo a definir el tema de investigación? Algunos lo tienen ya definido. Algunos se han quedado con las dudas, ¿no? A raíz de nuestra conversación del fin de semana. Y de repente, esa metodología de cuestionar lo que tú has considerado que debe ser la tema de investigación, sirve bastante, ¿no? Porque así se puede especificar el por qué eliges uno u otro tema de investigación. ¿Sí? O sea, tienes que sustentar, tienes que convencer, así como a mí, tendrás que convencer al jurado de que tu tema es un tema relevante, es muy importante y responde evidentemente a una necesidad o a un problema existente en tu entorno. Pero para poder haber llegado a ese tema, probablemente ese título, tú seguramente has trabajado con algunas propuestas, ¿no? Has hecho un borrador, has planteado distintas ideas, ¿no? Propuestas iniciales para luego decidirte por un tema en específico. Eso es lo que generalmente se hace para poder luego definir y cerrar el tema de investigación. Bueno, respecto a la naturaleza del problema, bueno, aquí hay algunas recomendaciones de cómo más o menos se da este proceso, que tiene que ver con identificar y definir el área del fenómeno estudiado, ¿no? Que tienes 3 líneas de investigación, entre las 3 verás por cuál de las 3 vas. La formulación del problema, una vez que has elegido el tema, tendrás que formular el problema, y formular el problema significa establecer la relación entre las variables en un contexto que responda a 3 aspectos. ¿Okay? El qué, el dónde y el cuándo. ¿Okay? Esto que figura también en el título, el qué, el dónde y el cuándo, también se debe reflejar en la formulación de la pregunta. El qué será la relación entre las variables, ¿ok? El dónde, evidentemente, el lugar, el área geográfica, y el cuándo será el tiempo, ¿no? Pero en este caso será pues, el año, ¿no?
en el cual se realiza la recolección de datos, la investigación. La mayoría de ustedes va a trabajar este año, seguramente, va a hacer su recolección de información, por tanto, la investigación después del 2021. He visto en un par de casos que va a utilizar data histórica, ¿no? Vamos a utilizar datos de 2018, 2020, me parece que uno de ellos, y el otro va a utilizar datos de época de pandemia, 2019, 2021. Entonces, pero bueno, son casos puntuales. Ya, esto es lo que les decía, ¿no? Respecto de del establecimiento del qué, dónde y cuándo, ¿no? Está asociado al, a la delimitación. Esa delimitación es importante, sobre todo en el aspecto temático de contenido, porque las investigaciones siempre tienen que orientarse a ser muy específicas, muy precisas. ¿Ya? En metodología de investigación científica y en el desarrollo de tesis, no vamos a tender a generalidades, tenemos que tender a especificidades. Entonces, ser lo más específico posible, porque esto es simplemente un punto en el camino, es decir, es un paso en el camino. ¿Ok? Es lo que decía yo en algún momento de la anterior clase, que era la punta de la madera. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se hace una delimitación, ¿no? Se ven las variables, se ve el dónde y se ve el cuándo. Como les decía, hay que evitar generalidades, preguntas generales, preguntas complejas. Uno de pronto dice, plantea, no, yo quiero estudiar 3 variables. Ya podrás con 3. Con 2 te complica y con 3, ¿quieres con 3? No, yo quiero una multivariante. Es decir, quiero analizar todos los factores relacionados al desarrollo económico de la región tal. O sea, sí, la investigación puede ser súper interesante, ¿ok? Pero tan interesante como compleja, ¿no? Porque va a requerir hacer un análisis y construir, no sé, si los instrumentos, un instrumento que te pueda permitir recolectar la información. Entonces, va a depender de cómo quieras tú abordar ese aspecto, ¿no? ¿Se puede? Claro que se puede, pero nadie aprende a caminar corriendo, ¿no? Primero van a gatear, ¿no? Y luego de gatear, pues se pararán y darán los primeros pasos lentos con dificultad, y luego irán cada vez más rápido, ¿no? Entonces, lo mismo va a ser en investigación. Las preguntas con respuestas que son entendidas es lo que les decía, ¿no? O sea, si tú ya sabes cuál va a ser la respuesta, que tú preguntas, ¿cuál es la relación entre X y Y? Y tú sabes la respuesta. O sea, si ya sabes la respuesta, o sea, vamos, no tiene sentido que hagas una cosa. Para un planteamiento de 2 variables y la respuesta ya conoce. Entonces, eso hay que tener cuidado. A ver, la elección del tema investigado simplemente no complementa. Identificar el problema en cuál está relacionado con la especialidad, plantear el problema con información relevante, que es lo que van a hacer ahora, formular una pregunta general, donde se pueden identificar las variables. Cada pregunta debe tener objetivo general y secundarios. Y luego justificar la elección del problema. Todo eso está asociado al planteamiento del problema. Ojo, siempre tiene que haber coherencia dentro del proceso de redacción y de formulación. Si existe un problema general, va a existir un objetivo general y va a existir una hipótesis general. Si existen problemas específicos, tendrán que existir objetivos específicos e hipótesis específicas. Entonces, no puede haber un lado haya cosas de formulación del problema general y haya, por decir, dos problemas específicos y en el objetivo hayan 4 objetivos específicos. Generalmente hay un orden y coherencia, son 4 problemas específicos, habrán 4 objetivos específicos, 4 hipótesis específicas. Respecto a la justificación, que aquí, bueno, probablemente puedan haber discrepancias, y lo hay, ¿no? Hay discrepancias entre varios autores respecto de lo que refleja la justificación, y entre
vamos a decir así, ciertos especialistas y asesores consideran que se debe evaluar la justificación desde distintos puntos de vista. Se puede evaluar una justificación desde el punto de vista social y desde el punto de vista práctico también, del teórico, del metodológico, pero una investigación no siempre va a tener aportes en todos los ámbitos, no necesariamente, que eso va a depender de las características de la investigación. En todo caso, cuando hablamos de una justificación, vamos a hablar de cuál es el aporte que tu tesis ofrece al público en general, a cualquier persona que lea tu tesis. ¿Ok? ¿Qué le puede brindar? ¿Cuál es el valor? ¿Qué cosas van a encontrar en tu tesis? ¿Una respuesta a qué? ¿No? Una solución a qué? ¿Una demostración de qué? O sea, a eso se refiere la justificación. Y claro, en ese contexto, cuando habla de aporte en el aspecto social, es decir, desde el punto de vista social, ¿cuál es el beneficio de tu tesis? Desde el punto de vista social, permite a los pobladores del sector por decir algo, ¿no? De las zonas rurales de Lima provincia, conocer, por ejemplo, las bondades que ofrece un programa social. El programa social es Pensión 65. De repente, ¿no? Porque de repente estoy relacionando Pensión 65 y la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios. Entonces, hay gente que no conoce, que no sabe, ni incluye el programa Pensión 65, pero con tu tesis, ¿no? Que va a demostrar que realmente la gente, los beneficiarios de Pensión 65 sí han mejorado su calidad de vida, ¿sí? Podrás hacer un aporte en ese aspecto social. Aspecto práctico, de repente la metodología que has utilizado o la forma como has planteado tu investigación, ¿no? O sea, cómo has llevado a cabo tu investigación. Llevar a cabo tu investigación, de repente haciendo una visita a los beneficiarios, ¿no? De los distritos, no sé, de Huaral, Chancay, Barranca, ¿no? O de repente los has congregado, ¿no? Entonces, esto te das cuenta que de forma práctica podría ser, has organizado un evento y has podido congregar a los beneficiarios, ¿no? En coordinación con la municipalidad, o con las municipalidades. Desde el punto de vista teórico, ¿qué aspecto teórico, no? Respecto de, por ejemplo, la calidad de vida, si ha habido algún cambio en esa teoría, si ha habido una evolución respecto de la teoría que respalda tu variable calidad de vida, ¿no? Desde el punto de vista metodológico, el instrumento que has utilizado para medir, cómo has medido de repente esa mejora de la calidad de vida, cómo estás midiendo los aspectos socioeconómicos, en fin, ¿no? Entonces, claro, tú podrías desagregarlo, pero no significa que todo permite todo. O sea, no necesariamente una tesis va a brindar, va a hacer aporte en todos los ámbitos, no necesariamente, ¿no? Porque una tesis puede ser puntual y de repente tu tesis está orientada simplemente a desarrollar una metodología, una forma de medir, una nueva forma de medir. Ya, entonces si vas a desarrollar una nueva forma de medir la calidad de vida y desarrollar un instrumento de recolección de datos, pues es evidente que de repente la parte teórica y la parte metodológica sí, pero de repente no aportes ahí nada en la parte social, ¿no? Porque es un tema básicamente más asociado a la parte teórica, ¿no? Y de repente al práctico tampoco, ¿no? Entonces, una tesis no necesariamente va a hacer aportes en todo ámbito. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Está todo claro? Ya saben que existe el silencio administrativo, ¿no? Ustedes que son, muchos de ustedes, servidores públicos, ¿sí? O trabajan en el sector público, saben que existe el silencio administrativo. Y el silencio administrativo se interpreta, ¿no? Como un sí, ¿no? Como un sí. ¿Hay silencio administrativo negativo?
También lo hay, claro, pero habría que realizarlo, ¿no? Hay que declararlo. Generalmente en silencio administrativo es posible, ¿no? Bueno, estructura de la justificación, identificar problemas, contra problemas. Sí, dígame. Profesor, buenas noches. ¿Cómo Em, está? Profesor, yo lo estoy cambiando mm, una de las variables de mi tesis, ¿no? Era sobre gestión y ejecución de gastos. Entonces, estaba viendo, estaba viendo el tema de trámite documentario y gestión por resultados, profesor. ¿Sabe por qué estoy eligiendo eso? Porque yo viví en carne propia en cuanto al trámite, cómo afectaba, por ejemplo, a la gestión por resultados, ¿no? Por ejemplo, yo tenía que hacer sobre un proyecto, hacer gestiones en documentos de las diferentes áreas, por ejemplo, en planificación, tesorería, lo más grave era en logística, en contabilidad. Entonces, eso repercutía también para que no se pueda avanzar, ¿no? El avance del proyecto, o sea, Pero, a pero trámite. ¿por qué el trámite documentario? El trámite documentario simplemente es la derivación, el registro de quién tiene el documento. Eh, ¿Qué tiene que ver eso con la gestión por objetivos o por resultados? Estaba viendo el atraso, por ejemplo, profesor, en, Por eso, el en- trámite documentario es solamente el registro. Ya, se recibe tal día y se pasa a tal oficina. Ya lo tiene tal oficina lo resuelve y lo pasa a esta otra oficina. El trámite documentario solamente tiene el registro. ¿Eso afecta a la gestión por resultados? ¿Eso está ah, relacionado con el resultado? No. por el tiempo sería, es que, profe, por ejemplo, cuando yo tenía que presentar un informe para que ya se presente a gerencia, porque gerencia siempre pedía resultados. Entonces, a mí me demoraban, por ejemplo, en el área de logística, en el área de Ya, a ver, contabilidad. ya, entonces de repente va por otro lado, o sea, el trámite documentario, pero no como trámite documentario, sino como una herramienta, la automatización del trámite documentario. De repente un sistema informático que saque una alarma, ¿no? Señor, en 2 días vence en 2 días vence el plazo de este documento, de atención de este documento. Señor, en un día vence este plazo. Señor, este documento está vencido. Que te saque un reporte y te diga ya, documentos que están vencidos de plazo. No sé, no, o sea, estoy hablándote aquí, de manera muy general. O sea, la automatización de una herramienta, pero en sí el trámite documentario solamente es un registro de quién tiene el documento, y a quién se ha derivado y qué fecha, nada más. ¿Eso influye en la gestión de resultados? No, eso es un registro. ¿Cómo va a influir? ¿Qué tiene que hacer el trámite documentario con la resolución de un expediente? ¿Depende del trámite documentario, la resolución de un expediente? Ya, profe. O sea, es como, lo considero como una herramienta dentro de la gestión, sería, profe. Claro, una cosa sería la automatización, es otra cosa, la digitalización y la informatización, ¿no? O sea, o un sistema de información gerencial, no sé, o sea, claro, estamos hablando de la aplicación de las nuevas tecnologías. Claro, Ahí, ahí, pero ahí es otra cosa, ¿no? O sea, pero solo trámite documentario, no, porque como te digo, simplemente es un registro. ya. Y una pregunta, ¿y has buscado artículos sobre administración por resultados de administración por objetivos? Sí, justo estaba Ya, viendo administración por objetivos y también lo quería relacionar con gestión por resultados. no, no, no. O sea, tú quieres relacionar gestión por objetivos con gestión por resultados. Sí, pero también estaba diciendo que no hay. No, no, yo no estoy diciendo nada. Y lo que te va a decir son cuántos antecedentes has encontrado. A ver, yo te digo una cosa. Creo que estás haciendo mal
el proceso de definición de tu tema de investigación. O sea, no es la forma más adecuada. La forma más adecuada es buscando antecedentes. Es decir, busca todos los artículos que tengan que ver con tu variable administración por resultados o administración por objetivos. En los artículos que cuentes, mira, ¿con qué está relacionando esa variable? ¿Cuál es la otra variable? Un poco por ahí. Y ahí te vas a ir un poco dando cuenta en el ámbito académico cómo funciona la relación con esa variable. ¿Con qué lo relaciona? Administración por eso. Claro, o sea, no, tú no te lances porque tú estás lanzándote un poco a ver, a la prueba, ¿no? A prueba y error. A ver qué tal sale esto, qué tal sale el otro. Y así te vas a pasar toda la semana. ¿Me entiendes? No, Sí. o sea, tu búsqueda debe ser primero, ya elegiste la variable principal, ya, tú quieres hacer con administración por resultados, no, yo quiero hacer administración por resultados, ya, ok, administración por resultados, ya tienes tu variable. Ahora busca todos los artículos que encuentres sobre administración por resultados. ¿Eh? Y revisa todos los artículos, pero claro, no es que descargues todo y imprimas todo, no. Tú cuando No. haces la búsqueda en la revista, ya, te sale un resumen. Lee el resumen. Y el resumen te dice qué cosa contiene ese artículo, qué tipo de investigación estás realizando, qué cosa, cuál era el objetivo, cuál fue el resultado obtenido. En el resumen te ponen eso. Y no hace falta que leas todo la tesis, perdón, todo el artículo. Tú con que leas el resumen vas a ver, este sí, este está bien, este me gusta. Lo separas, ese sí lo descargas. Ese también está interesante, también lo descargas. Ese también está interesante. Hasta que llegas uno en que los interesantes, los que te gustan, esos los lees completos. Una vez que lo leas completo, tú vas a ver ahí cómo ha desarrollado su tesis. Porque eso generalmente proviene de una tesis. ¿Ok? O de un proyecto de investigación. Entonces, vas a ver cómo ha desarrollado, qué tipo de cálculos ha hecho y qué resultados ha logrado. Entonces, así vas a decidir tú sobre la otra variable. No es que yo quería uno, yo quería el otro, te estás haciendo un poco tú a prueba y error, o sea, te parece, ya no pierdas tiempo. Ya, céntrate, una variable ya la tienes definida, ya, céntrate en esa variable. Y a través de la búsqueda de antecedentes, otras tesis, artículos científicos, o incluso tesis también puede ser, ya, pero como digo, recomiendo artículos científicos. A partir de artículos científicos, ya verás con qué otras variables se relaciona esa tu variable de administración por resultados. ¿Ya? Esa va a ser la forma más adecuada de que tú puedas seleccionar tu segunda variable. Ya, profe. ¿Sí? Listo, muy bien, Marcela. Ya, gracias, profe. Doctor, buenas noches. Dime, Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor, disculpe, quería más o menos saber qué semana o cuándo vamos a definir los temas ya de Ya están nuestra definidos. investigación. Esta semana que Sí, pasó hemos justo definido los temas. claro, yo ya lo definí, sino para más o menos, no sé si sería posible que nos mande un resumen de todos, qué tema van a hacer, ¿no? Para que de repente hay algunos todavía que faltan un poco definir para que no se repita. No sé si, Pero aún cuando se este, repita, mira, aún cuando se repitan las variables, ya, o sea, no puede haber dos tesis iguales. Puede que una sea un estudio en Cusco y el otro sea en Junín. O uno sea en Lima y el otro sea en Ancash. Y ya. seguramente cada uno va a hacer su búsqueda, va a tener antecedentes distintos. Ujú. Es imposible que aún siendo dos variables iguales, es imposible que dos investigaciones se parezcan. Ya, Porque doctor, incluso sí, en el estilo de redacción, cada persona tiene su manera de redactar. sí, es verdad. Está demostrado que dos personas, tú pones a dos personas redactar o extraer un antecedente, incluso la redacción en el antecedente
es distinto. Se ha demostrado, ¿eh? Entonces, por ahí no te preocupes. Si tú ya tienes Ya. definido tu tema, tú continúa, búsqueda tus documentos, busca tus antecedentes. ¿Eh? Sí, Eso, doctor. eso es lo importante, que vayas avanzando sobre tu tema. ¿Ok? Yo Ya, ahora a doctor, final de muchas clase gracias. voy a dar las indicaciones para esta sesión del día domingo. Ya voy a dar las indicaciones para la sesión del día domingo, porque vamos a pasar ya a sesiones mucho más amplias. Esta primera sesión ha sido 15 minutos para cada uno, pero era una sesión inicial, era para definir los temas, y aún así hay varios que no han asistido. Entonces, Sí, ya las siguientes sesiones ya tenemos que ver un avance un poco mayor. Entonces, ver un avance un poco mayor requiere más tiempo. Entonces, con ustedes vamos a definir, les voy a programar cómo va a ser todo el tema de las sesiones de asesoría personalizada. ya, doctor, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, sigamos. Esto en realidad no es la estructura de, como dice en la diapositiva, no es la estructura de la justificación, ¿no? En realidad es la estructura de la tesis, ¿no? Del proyecto, vamos, del proyecto de investigación. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso combinamos toda la parte 1. Pero luego viene la parte 2. Y la parte 2 básicamente es la continuación, ¿no? Es la construcción y justificación del capítulo 1. Es decir, lo que les decía hace un momento. ¿Cómo yo defino mejor mi problema? ¿Cómo yo selecciono mejor mis variables de investigación? ¿Cómo yo voy más o menos ya adentrándome o familiarizándome con las diversas estrategias de diseño para llevar a cabo una investigación? La única manera de especializarme en un ámbito del conocimiento es investigando. Y investigando implica leer. Y cuando hablo de leer, me refiero a leer y buscar información en antecedentes, es decir, en otros estudios similares al mío, ¿no? Que tengan que ver con mis variables, que tengan que ver con mi tema de investigación. Entonces, esta búsqueda de información, esta búsqueda de antecedentes, básicamente identifica dos tipos de antecedentes, los nacionales e internacionales. ¿Ok? Nacionales e internacionales. ¿Pero qué significa buscar en antecedentes nacionales e internacionales? Bueno, significa que en los antecedentes internacionales voy a ver de que ese problema que sucede aquí, en mi realidad, también sucede en otras realidades, en otros países. ¿Ok? Y que ahí lo han desarrollado, lo han solucionado de una manera que puede ser interesante. Por otro lado, también a nivel nacional podríamos ver de que ese problema que se da de repente en la localidad donde yo trabajo, vivo, estudio, ¿okay? De repente también se da en otra región de nuestro país. Y ahí lo han abordado de una manera. ¿Okay? Entonces me sirve como referencia. Me sirve como referencia. Así que es fundamental trabajar con los antecedentes. Ya les he dicho, lo que decía hace un momento a Barmachea, que para poder determinar cuál es la segunda variable, determinar de la mejor manera cuál es mi segunda variable, no hay mejor forma que a través de la búsqueda de antecedentes. Busco todos los antecedentes, todos los artículos interesantes relacionados con mi variable principal. Y voy a ver con qué otra variable está siendo correlacionada o sobre qué otros aspectos influye, ¿no? ¿Dónde genera efectos, ¿no? ¿Qué ámbitos de la gestión también se ven afectados o relacionados con mi variable? ¿Sí? Ahora, ¿dónde voy a encontrar mis antecedentes? Bueno, en la actualidad, digamos que las bibliotecas físicas ya prácticamente por un tema de realidad, de condiciones de pandemia, se habían descartado, ¿no? Pero la tecnología nos ha permitido ahora
en gran manera que bueno, yo creo que es una de las grandes cosas que nos deja la pandemia, una de las cosas positivas que nos deja la pandemia, ¿no? Es que la mayoría de instituciones de educación superior han tenido que actualizarse, modernizarse, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que han tenido que no solamente desarrollar sus plataformas tecnológicas, sino suscribirse a, a fuentes de información, ¿no? A fuentes de información de primer nivel. En el caso de nuestra universidad, lo hizo antes de la pandemia. Ya antes de la pandemia existían las suscripciones a estas bases de datos científicas. Se ha mejorado la plataforma, se ha mejorado de alguna manera los servicios, el entorno en general se ha mejorado. La experiencia que se ha desarrollado en lo que sería la universidad virtual ha servido de mucho. Tuve oportunidad yo de participar en la virtualización de varias asignaturas, ¿no? Porque la universidad virtual existe y esto ha sido un poco el soporte de todo este modelo educativo. Y bueno, justamente a partir de esa plataforma de gestión del conocimiento, donde pueden encontrar los antecedentes que uno necesita. No solamente están las bases de datos, sino también los repositorios. Y así como lo tiene nuestra universidad, tienen otras universidades. No recuerdo si en el actual día figura una cantidad mínima de referencias. De repente ustedes me pueden dar el dato. ¿Cuántas referencias se requiere para la tesis de maestría? ¿Se acuerdan? ¿Saben ustedes cuántas referencias? A ver, veamos. Lo tengo aquí. Veamos. Formato, alineación, el esquema para el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, las páginas previas, los índices, la guía de elaboración, el marco teórico, ya, la metodología, la población, técnicas, instrumentos, métodos de análisis, ¿no? Aspectos éticos, en el caso cualitativo, aspectos administrativos, que van para los dos, y el financiamiento, así como el cronograma. Con eso acaba el de toda la parte de la estructura. Ok, aquí están las referencias. Y tenemos que hacer el siguiente: mínimo 3 páginas en pregrado y 4 en maestría. 4 páginas. Cantidad mínima de referencias. Maestría, 40 referencias. Ajá. Ustedes van a colocar 5 nacionales, 5 internacionales de repente en la redacción. Pero son 40 referencias. 40 referencias que necesitan. Que aquí incluyen, claro, evidentemente los libros, los artículos, los libros de estadística, los libros que van a utilizar en toda la parte de diseño, ¿no? Pero son 40. Dice, por lo menos el 70% del total de referencia deben ser de los últimos 7 años. Sin embargo, un documento vi que decía 6 años. ¿Sí? Recomiendo que trabajen con 6 años. Por lo menos 70% de las referencias deben corresponder a artículos de revistas científicas indexadas. 70%. ¿Okay? El 30% de las referencias pueden ser libros, tesis, resúmenes de congresos, jurisprudencia web. Por lo menos 40% del total de referencias deben ser en inglés. Uy. Bueno, en el caso de las revistas que digo yo, de Propuest, el Elsevier, el Expo, principalmente, bueno, Science Direct viene principalmente en inglés. ¿Ya? Principalmente en inglés. Y la verdad es que la maestría y el doctorado que yo desarrollé en España, cada clase, cada clase de cada asignatura implicaba el análisis de un artículo científico. El análisis y la exposición de un artículo científico. Y el 90 o 95% de los artículos eran en inglés.
así aprendí yo. ¿Debería aplicarlo aquí? Pues sí, debería aplicarlo. En realidad, deberíamos analizar, pero claro, esa maestría, cada profe era especialista en una área temática. Y claro, llevaban clases en esa área temática y el profesor de desarrollo de esa área temática. Cada clase era un análisis de un artículo científico. Aparte, o sea, aparte del que exponía el profe. Era muy, muy interesante. Entonces, ya ven, 40 referencias, 70% deben ser de los últimos 6 años y el 70% también deben ser artículos de revistas científicas. O sea que con el caso de ustedes vamos bien. Todo lo demás, 40%, o sea, 30% pueden ser text y demás. 40% deben ser en inglés, también cumplirían si trabajáramos como estamos trabajando. Número de páginas del documento, 22 páginas, el grado, 25 de maestría, 29 aprox. ¿No? Aprox. Todos esos son aprox. ¿Ok? Listo. Sigamos entonces. ¿Dónde buscar los antecedentes? En nuestra biblioteca virtual. ¿Ok? Dentro de TRIZ. Ahí están todos los accesos a las bases de datos. Y también en nuestro repositorio, ¿no? Pero para completar, ¿no? Vamos a completar nosotros la cantidad para llegar a los 40 referentes. ¿Qué son los antecedentes? Bueno, pues referencias de otros. Aborda un tema específico, ayuda a conocer que se ha logrado, qué información nueva hay sobre el tema y permite estructurar de mejor manera el proyecto. Ya lo comentamos. Antecedentes varían según nivel de investigación. Temas que se han investigado, temas poco investigados, temas investigados. Bueno. Van a darse cuenta de que dentro del desarrollo de un antecedente, ellos también citan generalmente a los especialistas, no solamente en este aspecto. Sí, los artículos son bastante estrictos, ¿no? Tú vas a ir leyendo artículos sobre tu variable y te vas a dar cuenta quién es el autor más citado, quién se hace como que más popular. ¿Por qué? Por la mayor cantidad de publicaciones y al que más lo cita. Ya lo vas a identificar. Eso permite conocer los temas, ¿no? Los temas que han sido investigados, pero también conocerás los que han sido poco investigados. Es decir, generalmente los autores pertenecen a ciertas nacionalidades, ¿no? Y dependiendo de qué revista, qué artículo sea, te vas a dar cuenta dónde abundan más investigadores o más producción científica respecto de tu variable de análisis. Y cuando son temas poco investigados, no has encontrado, tienes dificultades para encontrar antecedentes, ¿no? Cuando tú no encuentras antecedentes, pueden darse en dos condiciones. Uno, que tu tema es nuevo, ¿okay? Tu tema es nuevo. O dos, que tu tema no está bien planteado. Por tanto, no hay estudios que no es variable. ¿Por qué? Porque pues, de repente estás abordando un tema que desde ya se conoce la respuesta, ¿no? Un tema que ya se desarrolló hace mucho tiempo y pues ya no es una interrogante, ¿no? Ya no constituye un tema por descubrir, ¿no? Respecto al enfoque, bueno, vas a ver ahí cuáles son las líneas de tendencia, ¿no? Y generalmente cómo se desarrolla. Y se está desarrollando con modelos cuantitativos, con enfoques cuantitativos o enfoques colectivos. ¿Qué son los antecedentes? Ya lo sabemos: investigaciones y trabajos realizados, punto de partida para identificar el problema, presentación de aquellas investigaciones previas relacionadas al problema elegido, y son los resultados que se utilizan al momento de la discusión. Ya les dije, ¿no? Al final se comparan los resultados con los resultados de los antecedentes. ¿Cuál es la estructura de los antecedentes? Y aquí, bueno, aquí tienen unos pequeños ajustes, ¿sí? La estructura recomendada. Personalmente considero que esa estructura es bastante mucho más práctica de la que figura en nuestra diapositiva. Autor, va. Año, también va. El título, es importante poner el título. Hay algunos, vamos a decir así, docentes que consideran que el título no es relevante, ¿no?
No es relevante porque se entiende de que el antecedente tiene que ser sobretutorial. Pero no siempre es así, pues, ¿no? O sea, si es claro, si es un investigador, generalmente no pone el título, simplemente pone el autor. ¿Entiende? Porque su referente conocido, además, porque estás escribiendo tú, se supone que tus antecedentes tienen que ser relacionados a tu área. Pero en el caso de estudios de pregrado y posgrado, en procesos de investigación un poco más, más de tipo académico, sí es importante el título porque así vamos a ver si el antecedente que tú has elegido tiene las dos variables, ¿no? Compone las dos variables. Una forma evidente de saber de que tu antecedente ha sido bien elegido. Luego es el objetivo del estudio, la metodología aplicada, para estudiar la metodología aplicada. El análisis de marco teórico, no. Yo más que el análisis de marco teórico, solicitaría que pongan los resultados. ¿Sí? Los resultados. ¿Qué resultados obtuvieron? Las conclusiones y la parte de la aportes de la investigación, es decir, qué aportó a mi investigación, que en algunos, vamos a decir, en algunas tesis colocan a veces los editores, a veces la escuela lo solicita así, yo lo considero opcional. ¿Sí? Todo esto es obligatorio, vamos a decir, la parte obligatoria, digamos que es hasta conclusiones. Yo diría que es en cierta manera orientativo, porque todos los antecedentes evidentemente tienen que ser citados en base a esa estructura. No obstante, la parte de aportes de la investigación aún funciona. Si lo pones, está bien. Si no lo pones, se va a entender de la lectura del antecedente para qué te ha servido, ¿no? Luego, es importante pensar las más recientes y las que fueron escritas o editadas por los más expertos y destacados en la materia. No deben tener más de 6 años, no deben tener más de 6 años. En la guía dice 7, ¿no? Pero aquí dice 6, así que recomiendo que confiemos por 6 años. Ustedes cuando vayan leyendo los antecedentes van a dar cuenta quién es el más conocido, el más citado. Ese es el gurú. ¿Sí? Siempre hay que elegir entre 1, 2, hasta 3 artículos referentes, como principales referentes de investigación. Y, bueno, aplicar benchmarking, ¿no? Un poco copiando, entre comillas, pero vamos a copiar cómo la ha desarrollado. O sea, vamos a aprender de cómo la ha desarrollado, pero va a ser nuestra propia investigación. Ok. Los antecedentes se deben redactar de manera clara, con necesidad de ordenar antecedentes, asignar a disponer de antecedentes nacionales e internacionales. Bueno, mínimo 5. ¿Sí? 5 nacionales, 5 internacionales. Son 10 antecedentes. ¿Ok? Estructura a modo de ejemplo. Bueno, ¿cómo se redacta el antecedente? ¿No? Apellido, el autor, es decir, año, coma, en la tesis o en su investigación, ¿no? En su artículo, también lo que le ponen. Pero bueno, para generalizar podríamos poner en su investigación, ¿no? En su investigación tal, con su título, tuvo como objetivo, ¿qué cosa? ¿No? Para ello aplicó una metodología de tipo tal, obtuvo los siguientes resultados y llegó a la siguiente conclusión. Ya está. ¿Okay? Todo eso se escribe en prosa corrido, en un solo párrafo. Bueno, hay una lectura que ustedes probablemente han podido revisar. La lectura tiene que ver con cómo generar ideas, ¿no? Ideas para la investigación, ¿no? Cómo generar ideas creativas para la investigación. Entonces, lo que a nuestro amigo Armachea de repente le va a servir mucho leer este artículo, ¿no? Cómo generar ideas de investigación. Bueno, como conclusiones, los antecedentes nos ayudarán a identificar las investigaciones previas realizadas, a investigar las experiencias previas, nos permitirán enfocar mejor nuestra investigación y los antecedentes deben contemplar los
objetivos, metodología, conclusiones y aportes. Bueno, es decir, cuál debe ser la estructura del antecedente, ¿no? La relación del antecedente. Bueno, respecto al artículo que comentaba, ¿sí? Respecto al artículo, vamos a ver. El artículo. Este es el artículo, ¿no? ¿Se ve el artículo, jóvenes? Así que recomiendo a Machea que pueda leer este artículo. ¿Ya? Ya, Un profe. poco nos da luces de cómo generar ideas de investigación, ¿sí? O sea, ideas innovadoras, ¿no? Porque a veces el hecho de elegir el tema, aprender el problema, a veces es lo más complicado. Porque una vez que elegiste el tema y está bien encaminado, todo lo demás, como dije yo, es trabajo de hormiguita, trabajito de chino, ¿no? Tienes que buscar información, redactar, ¿no? Ya es prácticamente operativo. Pero generar la idea de investigación, decidir qué voy a investigar, eso es lo importante. O sea, vamos, yo considero que es un 50% del éxito de la tesis. Es muy, muy importante. Es muy importante definir el tema. Ya todo lo demás es complementario. No significa que el diseño no sea importante, o sea, todo es importante, pero es muy importante a tal punto, ¿no? El iniciar, pues, que permite iniciar la investigación. Mientras no tienes definido el tema, pues, imagínate, no puedes hacer nada, ¿sí? O sea, imagínate la relevancia que tiene el hecho de elegir el tema y definir las variables, definir el tema de investigación. ¿Sí? Entonces, este artículo nos va a permitir un poco abrir los ojitos sobre cómo podemos abordar, ¿no? Cómo podemos elegir, cómo podemos identificar un tema de investigación. ¿Okay? Y luego cómo proceder con la formulación del problema. Porque incluso hay hasta propuestas matemáticas de cómo poder formular un problema de investigación. Hay abordajes diversos, de diversos autores, de cuál es la forma de poder eh, formular un problema. ¿Ok, chicos? Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? Profesor, disculpe, a mí se me está haciendo un poco difícil buscar la otra variable. Estoy un poquito confundida, profesores, respecto a las variables. Para la formulación de la tesis, las variables tienen que tener las dos relación, ¿no es cierto, profesor? No necesariamente relación. Ya pueden ser de tipo, bueno, la relación sí. A ver, ¿qué cosas se puede optar? Hasta hace un tiempo se podía realizar el análisis de una sola variable, pero en dos poblaciones distintas. Eso se llama un estudio descriptivo comparativo. ¿Okay? Dos poblaciones distintas, una sola variable. Luego, la otra opción era elegir dos variables, dos o más variables. Claro, cuando ya tú eliges dos variables, se supone que las variables tienen que estar relacionadas. Y esa relación puede ser una relación simplemente de dependencia o una relación causa-efecto. ¿Qué quiere decir una relación de dependencia? Que ambas pueden desempeñarse, desenvolverse de manera independiente. Es decir, una no es consecuencia de la otra. Por ejemplo, ¿ya? Existe dependencia, existe relación, pero más no, vamos a decir así, no relación de causalidad. A ver, digamos, ¿cuál sería una relación natural de causa-efecto? Ya, por ejemplo, una relación causa-efecto sería el tipo de cambio y el precio de los alimentos, por decir algo sencillo, ¿va? Entonces, si es que el dólar sube, ¿qué pasa con los alimentos? Suben de precio, son consecuencia de, o sea, hay una relación ahí de tipo causa-efecto, o la subida del precio de los combustibles, ¿no?
con el precio de los alimentos. Ahí hay una causa-efecto claramente evidente. Es una causa-efecto. Si sube uno, ¿dónde se refleja? ¿Dónde afecta? En el otro, en las variables dependientes. Pero luego, vamos a ver la relación, por ejemplo, entre la satisfacción del cliente y la lealtad del cliente. ¿Ok? Puede haber una relación, una relación entre la calidad del, perdón, entre la satisfacción del cliente y la lealtad del cliente. Sí, pero vamos a decir así que desde el punto de vista de comportamiento de la variable, o sea, la variable lealtad no es no tiene como causa la variable satisfacción. O sea, porque yo puedo ser cliente, puedo estar satisfecho, pero no necesariamente soy un cliente, soy un cliente leal de la marca. Por ejemplo, ¿no? Sucede en el caso de, sobre todo en nuestro medio, ¿ah? En nuestro medio. Vamos a suponer que en nuestro medio somos buscadores de ofertas. Entonces, si a mí me gusta, por decir, la leche Gloria, ¿ok? Y voy a la tienda y resulta que está oferta la leche el aire, ¿compro la aire o compro la Gloria? Al precio que esté. O sea, ¿hay lealtad o no hay lealtad? Aun cuando yo esté satisfecho con ustedes. Puedo yo estudiar un fenómeno, ¿no? Un fenómeno que tenga que ver, por ejemplo, con la satisfacción del producto y la lealtad. Que sí, desde el punto de vista teórico, del marketing, hay relación, sí, porque un cliente satisfecho, evidentemente, en el futuro se va a convertir en un cliente leal. Por tanto, las empresas se preocupan en que sus productos tengan un alto nivel de satisfacción en sus clientes. Entonces, si voy a medir lealtad y satisfacción, me voy a dar cuenta de que sí tienen relación, pero que esas variables no son una variable de causa-efecto. O sea, no necesariamente. ¿Ok? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, cuando tú haces un diseño, lo vamos a ver un poquito más adelante, la forma en cómo abordes tu investigación va a depender de las condiciones del estudio, de qué variables son y qué contexto se van a dar. ¿Que requieres dos variables? Sí, o sea, la universidad exige que por lo menos sean dos variables. ¿Por qué? Porque eso también refleja el nivel de complejidad y el nivel de estudio. ¿Okay? Entonces, es más, en pregrado no aceptan una variable. En pregrado lo mínimo que acepta es un estudio de una variable, pero en dos poblaciones. Es decir, un estudio descriptivo comparativo. Eso es lo mínimo que acepta. Pero generalmente son dos variables o más. ¿Sí? El estudio básico, que es un estudio de correlación, que es cierto, se está aceptando. Lo ideal sería de que ya vayamos un poco más, ¿no? Para que nuestros diseños sean experimentales, sería lo ideal, ¿no? Trabajar sobre diseños experimentales. Pero bueno, no es obligatorio. En la actualidad, esa es la decisión del estudiante, del investigador. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos entrar. A ver, voy a entrar para mostrarles solamente al famoso trade. Entonces vamos a entrar en 15. Para ver con respecto de ya les voy a compartir la pantalla mía. Okay. Por ejemplo, este es el triple, dice vuestro, ¿verdad? Vamos a ir a dónde? A servicios. En servicios varios vas a entrar en biblioteca. Y dentro de biblioteca, bueno, te voy a decir a dónde pertenece. En biblioteca te vas aquí a dónde? A biblioteca virtual. En biblioteca virtual tienes estos buscadores.
Vamos a elegir Scopus. Si te das cuenta, las principales revistas tienen su búsqueda en, en idioma inglés. ¿Ok? Entonces, tú puedes poner la búsqueda en español. Si de repente tienen español, si tienen español, te va a mostrar. Pero si no tienen español, no te va a mostrar. ¿No? Porque por título del documento. Administración por resultados, ¿no? Gestión por resultados. Ah, gestión por resultados. No, la misma historia. ¿Qué diferencia entre la gestión por resultados y la gestión por objetivos? ¿Hay diferencia o es lo mismo? Administración por resultados, administración por gestión por resultados. Ya, mira, no está, te lo busqué como quisiera. Coges el traductor. ¿Cómo se dice administración por resultados en ¿Cómo se dice administración por resultados en inglés? ¿Mm? Management by Result, ¿no? Sí. Es Management by Result. Ese debe ser el término. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces te vas en búsqueda, pones Management by Result, ya. Y vas a buscar. Lo que te va a salir de todo, ¿ah? Aquí tienes que utilizar los filtros, ¿ok? Primero que sean de acceso abierto, ¿ok? Que sean de acceso abierto para que puedas descargarlo. Luego, los años, sí, cuadran. El área. Hay medicina, ingeniería, ciencia del medio del ambiente, ¿cómo se llama? Ciencia de la computación. ¿Qué vas a elegir? Ciencias sociales, ¿no es cierto? O negocios, gestión, está esto, obviamente, y esto. Sí. ¿Qué más? Tipo de documento, ya. Es un artículo, un capítulo de libro también, Sí. puede ser, no, pero no, primero un artículo, ¿ya? Ya, a ver, vamos a ver. Aquí, ¿qué falta? Los factores en la producción industrial, no. No. Tampoco. Solution tampoco. Podemos ir allá. Ya, la importancia de un management system estándar en alguna área. Ah, mira. Tampoco. Aquí. Tampoco. Tampoco. Pero no puedo creer. Lo que vimos en esta, ¿no? No me sale. Administración por ejemplo.
Mm, no me sale planificación por resultados. Mm, ya, habría que, a ver, habría que buscar con detenimiento, pensar un tiempito para encontrar tu variable, ¿ya? Porque claro, está dentro del contenido, seguramente abrimos aquí, en los artículos van a hablar seguramente sobre la gestión por resultados. Lo que pasa es que lo están aplicando también, viendo, um, es que me están saliendo todos los artículos abiertos, pero yo solamente quería los de gestión de negocios sociales y gestión y contabilidad y negocios. Mm, Y no me está filtrando como quisiera. Hay que dedicarle un poquito de tiempo. Bueno, ay, ya, profe. médico tampoco. No, ay, Sí, pues más o menos médico. Ya, habría que buscar con un poquito más de detenimiento, ¿ya? Pero en principio sería buscar en esas tres, Euskopropes, Scopus, en este, Science Direct, ya, profe. ¿ya? Ya. Este, ¿no? Aquí deberían haber, no, aquí artículos,
Medicina no quiero, no. Entonces, business. Aquí vea que está mejor. Yo creo que aquí en esta revista, en Science Direct, vas a encontrar. Además, es una de las buenas, ¿no? Ahora, la otra es gestión por objetivos, que también me parece que es similar. Bueno, pues le das una mirada, ¿ya? Ya, profe, muchísimas gracias. Lo que quería comentarles además era el tema de la próxima clase, cómo se va a llevar a cabo. A ver, para la próxima clase van a estar los siguientes. ¿Sí? Los siguientes. Como en la clase anterior no asistieron a la revisión, entonces en esta clase van a tener que presentar sus avances. Albitres, me parece que no estuvo, ¿verdad? Albitres, Cabanilla, Cueva, Enciso, Pulachi, Yaguamán, Sabanés, Santa, y Estaba, ahí profe. vamos a sumarle a Edo y sumarle a Toche. ¿Ok? Entonces, Docente, buenas noches. ¿cómo está? Cada uno de ustedes va a tener 30 minutos. Una consulta. Hola. Sí, dime. Con respecto al turnitin del trabajo de esta semana que pasó, en mi caso no me llegó ningún resultado. Pero, Tiene que ¿para qué activar. quieres el turnitin? Bueno, como ahí en las introducciones decía con un máximo de 25%, por eso lo comentaba. Pero No, lo que pasa que, vamos a ver, el turnitin lo único que hace es verificar la originalidad. okay. Pero pasarlo cada vez que hagamos un pequeño resumen, pasarle el turnitin es como que malgastarle la herramienta. Vayamos a hacer un buen avance, terminamos todo el capítulo 1, Ya, ¿no? ok. Y pasamos del turnitin. Está bien. ¿Okay? Se supone que si ustedes están redactando personalmente sus documentos, evidentemente la originalidad está garantizada. ¿Ok? No abusen del copia y pega. ¿Ya? O sea, no abusen en el sentido de que voy a hacer una cita textual larga. Ya. Lo que pasa, lo de malo de esa cita textual larga es que te va a aumentar el turnitin. Pues mejor parafrasea. ¿Ok? O sea, sería la recomendación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para la siguiente clase, esos 10 que comenté yo, que son los que van a presentar sus avances. A ver, voy a poner la pantalla presentada. Van a realizar lo que sería, van a completar lo que sería el capítulo 1, que sería introducción. ¿Okay? Ahorita lo que hemos hecho simplemente es realidad problemática, ¿verdad? Hemos presentado la realidad problemática. Esto es. Ok. Entonces ahora vamos a completar, una vez identificada, una vez definida nuestra realidad problemática, nosotros tenemos que plantear nuestro problema de investigación. Dice, ¿no? Se expone de modo general la realidad problemática, la necesidad de investigar, el problema para su área profesional y el contexto social. La formulación del problema, la justificación de la investigación, el objetivo general y específico,
Adicionalmente, contiene la hipótesis en caso de ser pertinente. Ok. Entonces, yo para formular mi problema, para poder redactar mi justificación, para poder definir mis objetivos, y en el caso que requiera mis hipótesis, ¿qué necesito? Voy a necesitar de información. Es decir, voy a buscar información en los artículos científicos. ¿Ok? Y los artículos científicos son ya parte del segundo capítulo, del marco teórico. Pero como ustedes están buscando artículos científicos porque necesitan darle sustento a su investigación, voy a pedirles simplemente 5 artículos para la próxima clase. El resumen de 5 artículos. ¿Sí? O sea, terminamos de redactar esto, que es pequeñito. Formular el problema es trasladar tu realidad problemática a un formato de pregunta. La justificación es para qué va a servir, qué aporta tu investigación, cuál es el objetivo, que va a ser prácticamente un reflejo de lo que serán los problemas, y la hipótesis es la respuesta a los problemas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que haríamos para la siguiente clase. ¿Ok? Vamos a presentar ya el capítulo 1 redactado hasta el resumen de 5 antecedentes. Listo. Ok, maestro. ¿Ya? Solo 5. Se supone que serán los más interesantes. ¿Ok? Van a ser luego 5 nacionales e internacionales y luego serán 5 nacionales e internacionales. Puedes comenzar con 5, los que quieras, nacional o internacional. 5. ¿Ya? Solamente voy a revisar hasta ahí. Esa es la redacción y la que voy a revisar ahora en día domingo. ¿Les parece? Sí, ¿Alguna pregunta? sí, ¿Alguna docente. pregunta? Muchas gracias. No. Esto facilita también es Listo, una está claro, ¿verdad? Muy bien, chicos. Bueno, eso es todo por hoy. Voy a subir las indicaciones ahora a Clementina para que puedan tener el detalle. ¿Ok? Ok, que descansen. Buenas noches. Buenas noches, profesor.